voces que forman parte de la noticia. A esta hora el contacto es con Richard Salazar, el presidente, el director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Ingeniero Salazar, buenos días, bienvenido. Buen día, Carlos. Un placer compartir con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa y emisora radial. Un saludo desde Berlín, desde la Fruit Logistics, acá en Alemania. Gracias también por darnos unos minutos. A pesar de la distancia, sabemos que hay cuestiones muy importantes que se están tratando en función de las exportaciones ecuatorianas hacia el viejo continente. Ingeniero Salazar, hablemos en directo de lo que está ocurriendo con el banano ecuatoriano. Lo último que se conoció es que las exportaciones de banano a Rusia específicamente no estaban cerradas, a pesar de algunas informaciones en particular, que la suspensión es focalizada y eso podría dar un respiro al Ecuador. Sin embargo, entendemos hay cuestiones que están preocupando todavía. Bueno, sí, yo creo que es importante determinar que Rusia es un mercado estratégicamente importante para el Ecuador, a la que se exporta el 21% de toda la exportación de banano en el Ecuador tiene este destino, generando más de 800 millones de dólares en divisas. Así que creo que es un mercado muy importante en los últimos 20 años para nuestro país. El día viernes de la semana anterior se presentó una situación debido a que la entidad fitosanitaria rusa en su página web informó de la petición al Ministerio de Agricultura de no entregar certificados fitosanitarios a 5 empresas que representan el 25% de toda la exportación de banano a Rusia. Del 100% de lo que se exporta a Rusia, estas 5 compañías representan ese porcentaje. Pero es importante también determinar dos cosas. Primero, que efectivamente las exportaciones hacia Rusia no se han cerrado, siguen abiertas y se sigue exportando. Lo que se ha afectado es la operación de estas 5 compañías. No obstante, las otras más de 50 compañías que exportan actualmente a Rusia, bien podrían suplir el abastecimiento de estas compañías también. Respecto, ingeniero Salazar, estamos conversando ahora mismo con Richard Salazar, el director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, en directo desde Berlín. Respecto a la mosca jorobada, ¿qué tipo de comentario, conoce usted, ha habido de parte de Rusia? Porque Ecuador ya desmintió que sea una plaga del banano. A ver, las moscas hay en todos lados, ¿no? En primer lugar. Nosotros tenemos un protocolo fitosanitario para cada mercado. Nosotros exportamos a 74 países en todo el mundo, mercados muy exigentes, como el de la misma Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Que hemos venido cumpliendo nuestro protocolo. Sin embargo, a pesar de que hemos recibido esa notificación, ya la entidad fitosanitaria ecuatoriana ha respondido técnicamente y fitosanitariamente hablando. Esperemos que esto sea suficiente para poder reversar esa decisión. Más sin embargo, también es importante determinar que en la respuesta que dio la entidad fitosanitaria ecuatoriana, Agrocalidad, se invitan a las autoridades rusas que visiten el Ecuador y verifiquen el cumplimiento de nuestro protocolo fitosanitario. Adicionalmente, obviamente, pide el levantamiento de dicha medida. En todo caso, como esto fue un tema técnico fitosanitario, fue respondido bajo ese esquema, más sin embargo también nosotros habíamos exhortado y pedido a las autoridades un acercamiento directo con las autoridades rusas, porque hay que decirlo también, en los 2 últimos años, y sobre todo el gobierno anterior, las relaciones diplomáticas con Rusia estuvieron congeladas. Y yo creo que es el momento oportuno para restablecer las relaciones diplomáticas y fortalecer las comerciales en este momento, ¿no? 8 de la mañana con 10 minutos ya. Estamos conversando en la línea telefónica en directo desde Berlín con Richard Salazar. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acorbanec. Richard, Guillermo Hidalgo lo saluda. Buenos días. ¿Qué le ha dicho el gobierno? ¿O qué le está diciendo el ministro de Agricultura a los bananeros y a las asociaciones? Porque todavía lo único que sabemos es que la canciller se ha reunido con el embajador de Rusia en Ecuador, pero hasta ahí tenemos. A ver, Guillermo, buen día. Gracias por el espacio y la oportunidad de poder aclararlo.
Nosotros mantenemos un diálogo directo con las autoridades del gobierno, desde el presidente de la República hasta el ministro de Gobierno y la ministra de Comercio Exterior, igual con el personal de la Cancillería. Un tema muy delicado que esto obviamente pues ha meritado la preocupación de todos. De hecho, aquí en Berlín estamos con el ministro de Agricultura. No solamente tenemos, como le dije, 74 destinos y estamos acá hoy promocionando el banano ecuatoriano y adicionalmente topando esta problemática. De hecho, ya el gobierno hizo los acercamientos a los que me refería. El martes pasado tuvo un acercamiento entre la canciller, la ministra de Comercio Exterior, con el señor embajador de Rusia en el Ecuador. Entonces los lazos de comunicación ya fueron activados y en la parte técnica fitosanitaria ya respondimos a Rusia. Estamos esperando obviamente respuesta de la entidad fitosanitaria rusa al respecto para poder levantar la sanción a estas 5 compañías. Pero insisto, Guillermo, hemos mantenido un constante diálogo directo con las autoridades, con el señor ministro, con el director de Agrocalidad, con nuestro embajador de Ecuador en Rusia, con el embajador de Rusia en el Ecuador. Y obviamente pues un problema que tenemos que solucionarlo, pero en paralelo también nos toca seguir trabajando, fortaleciendo los otros mercados como el de la Unión Europea, que estamos hoy aquí, promocionando nuestro banano y también con gran expectativa y gran alegría escuchar que la Asamblea Nacional aprobó el día de ayer el Tratado de Libre Comercio con China, lo cual estamos seguros que va a fortalecer las exportaciones en general y el crecimiento del banano en particular. Qué bueno saber que este gobierno sí está comunicándose con ustedes. No así era tanto el anterior, pero qué bueno saberlo. Estas 5 compañías, Richard, ¿qué significan de ese 25% o 26% que se exporta a Rusia? Porque al principio todos estábamos asustados que eran las 5 te exportaban el 26%. Estas 5 compañías, ¿cuánto significan de ese 26%? Le pongo en cifras. Del 78 millones de cajas que exportó el Ecuador a Rusia en el año 2023, este grupo exportó alrededor de 18 millones y medio de cajas. Estas 5 compañías, es decir, el 25% del 100% que se exporta a Rusia. Ah, ok. Es un grupo importante, por supuesto. Obviamente, pero no es el esto total. No significa que ese 25% va a dejarse de exportar. Yo lo que le decía es que los clientes de Rusia que no pueden ser atendidos por estas 5 compañías actualmente, podrían abastecerse de las otras 55 que están autorizadas. Ok, nos queda clarísimo. Queremos agradecer a Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, en directo desde Berlín, hablándonos de la situación de la fruta en torno a los mercados más importantes que tiene el viejo continente. Gracias, ingeniero Salazar. Son las 8 de la mañana y 13 minutos. Continuamos en Así Amaneció.